Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes, nos encontramos en la biblioteca del Consulado General de Colombia en París y continuamos con la serie de charlas con destacados compatriotas colombianos radicados en esta ciudad y en Francia también, con el propósito de mostrar partes importantes de la cultura colombiana. Esta tarde nos acompaña Alexander Marín, un estudioso de la literatura colombiana, doctor en literatura, quien se ha especializado en una artista y escritora colombiana de especial renombre e importancia en la vida nacional. Se trata de Marvel Moreno. Y estamos en París, la temperatura se parece a la de Barranquilla. Le doy la más cordial bienvenida a Alexander, que creo que se siente en su medio con este calor parisino. Sí, muchísimas gracias por esta invitación para hablar de este trabajo, mi trabajo de tesis. Y efectivamente sí hace calor, como Barranquilla. Bueno, pero hay otros elementos que vinculan a Marvel Moreno con Francia y especialmente con París. Entre ellos el hecho de que uno de sus principales promotores, junto con el colombiano Germán Vargas Cantillo en Barranquilla, fue el escritor y crítico literario francés Jacques Gillard. Cuéntenos, Alexander, cómo fue ese interés, cómo nació ese interés de Jacques Gillard por Marvel Moreno. Bueno, me gusta mucho que comencemos precisamente por el trabajo que hizo Jacques Gillard por la obra, no solamente de Marvel Moreno, sino también por la vida intelectual barranquillera. El encuentro entre Marvel Moreno se realiza en el año, se hace por las circunstancias de la publicación de la obra de Plinio Apuleyo en la casa aquí en París, en la casa que quedaba cerca al metro Corvisart. Eso va a ser para el año 70, cuando se van a encontrar, y fue un encuentro que inicialmente era para conocer a Plinio Apuleyo, pero ahí se comienza a tejer una amistad, y Plinio Apuleyo va a decirle a Jacques Gillard que su esposa en ese momento escribe, y le va a pasar uno de sus cuentos que se va a llamar La Sala del Niño Jesús. Y a partir de eso está escrito y está explicado en uno de los artículos de Gillard, y a partir de ese primer texto, Gillard se va a interesar por la obra de Marvel Moreno. Hay que decir que Jacques Gillard también es uno de los grandes estudiosos de lo que fue el grupo La Cueva en Barranquilla, y en 1982 hizo una tesis doctoral en la Sorbona que se llamaba Gabriel García Márquez, el grupo La Cueva en Barranquilla, que actualmente es considerado como el archivo, uno de los archivos más interesantes y más completos de la obra de García Márquez y de lo que sucedió en Barranquilla. De igual forma, Jacques Gillard va a ser una de las personas que va a traducir, va a editar y va a hacer una amistad con Marvel Moreno y se va a convertir en el protector de su obra después de su muerte. Ya, muy interesante, pero me gustaría que usted nos precisara, Alexander, ¿tiene alguna vinculación directa Marvel Moreno con el grupo de Barranquilla? Ahí veo que entre los libros que usted muy gentilmente nos facilitó y que creo que inclusive hacen parte de nuestra biblioteca aquí, está el de Fabio Rodríguez. Sí. Y él, creo que de memoria recuerdo más o menos que él pone el título de él, no lo alcanzo a divisar en este momento desde acá, es García Márquez, el inicio, Marvel Moreno, el epígono. Correcto. Sí, la vinculación que va a haber que va a existir de Marvel Moreno creo que es una vinculación cronológica que existe, pero estéticamente naturalmente ella va a conocer a algunos de los integrantes de este grupo, va a tener una amistad muy cercana con Obregón y con Cepeda Zamudio, pero de acuerdo a los trabajos que ha hecho Fabio Rodríguez Amaya y también todo el trabajo que hizo en su momento Jacques Gillard,
Marvel Moreno siempre quiso tomar una distancia frente a Barranquilla y todo lo que tuviese que ver con Barranquilla. Naturalmente, cuando se habla del grupo La Cueva, cuando se habla de lo que sucedió en Barranquilla durante mediados del siglo pasado, se tiene que Marvel es un satélite que está orbitando a nivel ideológico o tal vez a nivel de la propuesta creativa, aunque ella, como lo podremos hablar más adelante, ya hace una ruptura o trata de forma distinta las temáticas que García Márquez o Fuenmayor van a tener en su literatura, o el mismo Cepeda Zamudio. Sí. Quien se ha aproximado a la obra de Marvel Moreno podría tener sus reservas con respecto a que ella no fue realmente una practicante del realismo mágico, como sí lo fueron los otros miembros del grupo de La Cueva. Sí, bueno, en relación con eso, están los estudios muy anecdóticos que tratan de relacionar algunos cuentos de Marvel Moreno, pero están los otros trabajos muy serios que van en la corriente de Jacques Gillard, y es a través del trabajo de texto y de comparación, de determinar cuáles son esas temáticas que hacen decir que Marvel Moreno trabajó lo real maravilloso. Es verdad que uno de los primeros elementos que más se puede mencionar es la influencia, lo esotérico o la influencia africana. Eso lo vamos a encontrar en algunos cuentos de Marvel Moreno. Sin embargo, la característica especial de esto, o como lo explica Fabio Rodríguez Amaya, o lo podemos intuir en algunos de sus textos, es que Marvel Moreno lo trataba de una forma natural. Para ella era algo totalmente natural y ponía estos discursos a dialogar con la razón, a dialogar. Entonces, por eso siempre vamos a ver estos personajes que viajan a Europa y se encuentran con el Caribe, o personajes que viven en Barranquilla y que pueden estar familiarizados con el mundo de lo invisible. Sin embargo, yo creería que no es uno de los temas más marcantes dentro de la obra de Marvel Moreno. Muy bien. Había también dentro de esa temática unos 3 grandes grupos, tengo entendido, que podrían definir los intereses de la escritura de Marvel Moreno. ¿Usted cómo los podría agrupar, Alexander? Bueno, los intereses de Marvel, los intereses estarían por lo que, si uno recuerda un poco los artículos los trabajos que ha hecho Jacques Gillard, y hay un texto muy interesante que son elementos donde trata de rastrear la cronología de la escritura de los cuentos y también las evoluciones temáticas. Inicialmente va a haber un interés por detrás de las mutilaciones, es decir, tomar la sexualidad de las mujeres y decir que haya mucho tabú alrededor de la sexualidad de las mujeres. Sin embargo, más adelante, sobre todo en el libro En diciembre llegaban las brisas, va a haber una exploración mayor de la feminidad. Después, otro de los temas más fundamentales es lo que yo hice en mi trabajo de tesis, que es trabajar el racismo y el clasismo en la obra de Marvel Moreno. Sin embargo, uno de los temas fundacionales o el trabajo por el cual Marvel Moreno ha sido conocida es el trabajo que ella ha hecho en relación con lo femenino. A pesar de que las entrevistas de Marvel Moreno o lo que nos cuentan sus autores hablan de que Marvel Moreno no quiso posesionarse como una feminista. Sin embargo, sus temas, naturalmente, cuando ella hay en sus entrevistas, ella dice que a los 17 años aprendió casi de memoria El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Entonces, ese tema va a hacer que Marvel Moreno sea conocida y como va a llegar de pronto a la Universidad del Atlántico, de donde yo vengo. Pero, de igual forma, en el coloquio del año 97, ya se ven como unas ciertas intuiciones donde Jacques Gillard dice, presten la atención a otros temas, que es el tema que Marvel hacía mucho énfasis, que era la herencia colonial, la herencia y cómo eso había estructurado la Barranquilla de mediados del siglo pasado. Entonces, para responder a su pregunta, esos 3 temas que ahora mismo hacen que Marvel se conozca son el tema del feminismo, el racismo y el clasismo. Sí. Interesante la mención que usted hace, Alexander, de cómo el libro de Simone de Beauvoir influye
de manera decisiva en la literatura de Marvel Moreno. Y no deja de ser llamativo el hecho por las mismas circunstancias de ella. Barranquilla en esa época, pues así era un centro de llegada, como siempre lo ha sido, como principal puerto colombiano, donde llegaban todo tipo de influencias. Había mucha literatura que llegaba en los barcos. Se sabe perfectamente la presencia y la influencia del sabio catalán, como lo llamaban a Viniés en el grupo de Barranquilla. Pero vuelvo al punto, es muy interesante que usted mencione cómo ella recitaba casi de memoria el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Sí, correcto. De hecho, hay uno de los textos de Jacques Gillard que se llama Marvel Moreno ante París, donde Gillard rastrea la influencia francesa dentro de la vida de Marvel Moreno, y para eso se remonta incluso a la biblioteca del papá. Entonces aparecen textos como Balzac, que también van a estar en los casi 500 libros que iban a estar en la biblioteca de Marvel Moreno aquí en París. Y también hace un análisis muy interesante de lo que era cómo llegan los libros de Sartre a Colombia, y la posible influencia que Marvel Moreno va a tener con esta, bueno, la posible no, la influencia que Marvel va a tener con estas temáticas, y cómo Marvel Moreno le va a contar que a los 17 años había aprendido de memoria a Simone de Beauvoir. Incluso hay un detalle muy interesante, son que la madre de Marvel Moreno llevaba un diario sobre la vida de la hija, y en uno de los apartes que tuvo acceso Jacques Gillard se encuentra esa pelea que tenía la mamá con la hija, que tenía filósofos de cabecera. Entonces se ve que a los 17 años Marvel Moreno ya había tenido un grueso de lecturas, también muy influenciado por la influencia que va a tener el padre sobre eso en las lecturas de la hija. Padre y madre, según exacto. usted nos acaba de decir. Sí, me gusta, sí, también la madre de Marvel Moreno, bueno, a pesar de este personaje que es muy controversial, sin embargo, consultando a la familia, incluso echándole una ojeada a los diarios, se ve que fue también una influencia muy positiva, a pesar de todo lo negativo que se cuenta, para influenciarla y empujarla a escribir. Curioso, porque en este momento usted me hace recordar otro personaje francés muy famoso y muy caro a sus afectos, cuya madre también fue decisiva en su desarrollo literario y artístico, como lo fue Marcel Proust con su señora madre, ¿no? Ella, no recuerdo exactamente en qué libro de Proust, es evidente la corriente, la influencia que marca en él las lecturas que su madre le da al joven Proust para que vaya identificando cuál es su gusto literario, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay autores de Proust que uno dice, por aquí puede ser, ¿no? Entre otros el duque de Saint-Simon, ¿no? Que él hace un gran artículo sobre el duque de Saint-Simon y cómo lo influyó el duque de Saint-Simon, contando cómo era la vida parisina en Versalles durante el reinado de Luis XIV, que es de alguna manera un anticipo de lo que él va a hacer posteriormente al describir cómo era la vida parisina a comienzos del siglo pasado. Sí, esto que se dice, el elemento de las madres, es muy, muy interesante porque, bueno, tanto en Proust se va a ver que él va a jugar y la va a disfrazar de la abuela. De hecho, las escenas más conmovedoras de la memoria intermitente, que se basa en la muerte de la abuela, realmente son los sentimientos que él traslada de la muerte de su madre. De igual forma va a ser Marvel Moreno en cierta medida, que es interesante que en Marvel hay una cuestión, las madres buenas y las madres malas. Las madres malas, si se quiere,
Son estas mujeres de la clase alta que tienen muy claro quiénes fueron sus antepasados, pero que han perdido todo el dinero. Entonces se ven en una sociedad que está cambiando y evolucionando, pero están desprovistas del capital, pero tienen todo el abolengo y tienen toda tienen toda la parte del recuerdo, y se ven obligadas a casarse con hombres que vienen de una clase que tienen el dinero, pero no tienen el abolengo. Por el otro lado están las madres buenas, que son estas madres que de forma silenciosa van a guiar a sus hijas hacia el despertar de la conciencia, que es una cuestión muy espiritual, muy psicológica, creo que es la palabra correcta. Entonces, y si es verdad que si miramos la vida de Marvel Moreno, la relación que tuvo con su madre, que eso parecería una película de Netflix, vemos que naturalmente, o hay una de las interpretaciones que se hace, que se puede mencionar, es que la obra de Marvel Moreno es una forma de liberarse de todo lo que fue la presión de la madre durante esos años en Barranquilla. La madre de Marvel Moreno hizo un diario que es mucho más extenso que la obra de la hija. Son 10 tomos gigantes, desde los nacimientos de Marvel hasta pocas conversaciones antes de que la madre muriera. Y en este diario encontramos transcripciones de conversaciones madre e hija. Tenemos todo un inventario de las películas que Marvel Moreno vio, y tenemos también precisamente reflexiones acerca de la escritura, sobre la ambición que Marvel Moreno tenía para escribir. Y ese diario es una fuente biográfica y bibliográfica muy importante para los trabajos de Jacques Gillard, que señalo que la forma como trabaja Gillard es muy interesante, porque sobre todo cuando uno hace una tesis y necesita decir algo, Jacques Gillard siempre te está diciendo: remítete a los textos y no te remitas mucho a la parte anecdótica, que a veces puede convertirse en una forma de hacer análisis literario, ¿no? Quedarse en la bibliografía, quedarse en la biografía del autor, quedarse en lo que dice la gente que la conoció, pero los textos son los que hablan, y en este caso el diario de la madre. Claro. En esto de las influencias francesas sobre buena parte de la literatura colombiana, se ha dado también en otros aspectos, ¿no? Yo recuerdo en este momento el estudio de un doctor, si no estoy mal, Enrique de la Vega, cartagenero, que escribió un magnífico libro sobre las enfermedades de 4 escritores franceses del siglo XIX, ¿no? Es un magnífico ensayo. No sé si Alexander lo conoce. No. Creo que él toma a Flaubert, a Balzac, a Stendhal y tal vez a un poeta, no recuerdo cuál era ese, pero es un gran libro. Sí. ¿No? Y es ahí el aspecto que quiero destacar es cómo esa literatura llegaba seguramente en barcos, sí, a la costa norte colombiana, y cómo va a influir. Lo que usted me cuenta de la madre de Marvel, sí, pues de alguna manera es una proyección que hace la madre sobre la hija. Claro. La madre ve en el mundo literario un aspecto de su vida que a ella le hubiera gustado haber ensayado. Claro. Y a lo mejor dice: yo quiero orientar a mi hija por este camino. Claro. Bueno, de eso bueno, yo imagino que en ese diario debe aparecer de todo, pero sí hay un tono hay un tono en lo que he podido leer del diario, hay un tono muy de un español muy cuidado, hay una forma muy, bueno, a pesar de que puede haber errores ortográficos, pero hay una forma de narración muy cuidada que puede corresponder a la época, y sobre todo hay la intención de la señora Abello de dejar un cuadro sobre la sociedad barranquillera. O sea, es impresionante que eso son unas memorias de la sociedad barranquillera, porque ella está contando a través de esta heroína que es su propia hija, está contando sobre el carnaval, que Marvel Moreno fue la reina del carnaval de mayo en el 59, deja una serie de cuadros muy interesantes sobre esta ambivalencia de las clases sociales.
Hay un texto buenísimo de Gilar que lo acaban de traducir en Barranquilla sobre el carnaval de Marvel Moreno del año 1959. Y Jacques Gilar, de la forma como él trabaja, toma el diario, toma la prensa de la época, toma diario, prensa, textos y nos hace un análisis de todas el clasismo y todo el juego de poderes que había detrás del carnaval de Barranquilla. Uno es barranquillero, a uno no le explican, uno goza el carnaval, pero uno no sabe que detrás de eso hay todos unos juegos de poder, todos unos imaginarios de clase, todos unos imaginarios de raza que son herencia de la colonia y que son herencias de la formación de esos imaginarios que formaban la República en Colombia. Entonces, ese artículo es muy bueno y hay que leerlo porque le da a uno muchas visiones sobre lo que hay detrás del Carnaval de Barranquilla. Claro, ese es un tema también muy interesante que tal vez lo habíamos comentado usted y yo en otra oportunidad. Es un tema que se repite en todo el Caribe, angloparlante, francoparlante, llegando hasta Brasil. Porque como bien decía Gabriel García Márquez en alguna oportunidad, en una carta que le dirigió a Jorge Amado, el Caribe llega hasta las costas brasileñas. Y esto para decir que el carnaval era la oportunidad que tenían los negros, los mulatos, las clases bajas para burlarse, reírse y desquitarse de las clases dominantes de la sociedad en todo el Caribe, ¿no? Entonces, eso que usted me menciona de Jacques Gilar con relación al trabajo que a su turno había hecho la madre de Marvel Moreno. Sin querer, tal vez, sí, claro. ¿No? Es presentar toda una cosmovisión del mundo. Sí, claro, claro. De ese mundo caribeño que es afín en toda esa zona. Y sobre todo de Colombia, porque en la medida que uno entiende lo que estaba pasando en el Caribe, ya uno se puede también, y comienza a revisar la historia, uno puede enterarse de lo que estaba pasando también desde la capital. Ya esa mirada, esa pelea eterna entre costeños y cachacos, que así se llama, así decidió ponerle Jacques Gilar a la recopilación, porque mientras hacía la tesis doctoral también recogió los textos de García Márquez, muchos de los textos de García Márquez, y lo llamó Entre costeños y cachacos. Ya, ese título también es muy revelador de la configuración histórica de Colombia. Hay un historiador buenísimo que tuve la oportunidad de presentar el libro allá en la Cueva en Barranquilla, que se llama Francisco Flores, y hace un estudio muy interesante de cuáles eran los imaginarios que durante la República filtraron el imaginario sobre capital y el imaginario sobre el Caribe. Y el elemento color de piel es un elemento fundacional. Es decir, ¿por qué el Caribe está tan atrasado? ¿Y por qué nosotros aquí, por qué la capital es la cuna de la cultura? Entonces, las razones que se daban a explicar ese desnivel eran o lo que había en ese momento para explicar eran razones raciales, de pensar que el elemento africano había teñido o había desmejorado el progreso en Colombia. Hay que pensar también que lo que está pasando en Europa, todas las teorías, la eugenesia, todo el mejoramiento de la raza, todo esto también llega a Colombia y llega a crear el estigma y la frente al Caribe. Después va a aparecer García Márquez y bueno, y va a aparecer Marvel Moreno con dos lecturas muy distintas del Caribe. Sí. Solamente que para hacer una precisión en lo que usted acaba de afirmar, Alexander, esa diferencia y esa aproximación lleva unos años de por medio, ¿no? Porque las conferencias del Teatro Colón sí son de la época años 30, de pronto 28. Final, sí. Exactamente, usted lo acaba de mencionar. Esa es la época en que Europa está en un proceso de derechización, sí, que marcha
a pasos agigantados con ocasión o como consecuencia de la Revolución Rusa en, Qué interesante, en claro. 1917. La reacción de la derecha es con ocasión a la Revolución Rusa, a la revolución comunista que se lleva a cabo en Rusia. ¿Europa cómo reacciona? Inclinándose Claro. hacia la derecha de manera muy, muy evidente. Bueno, pero volviendo al caso colombiano, esa derechización que se ve en Europa, a Colombia también llega. Inclusive hay políticos colombianos que se identificaban con Mussolini y alcanzaron a afirmar que les gustaba Hitler durante la guerra. Bueno, pero pasa el tiempo y el rescate del Caribe, el rescate, el reconocimiento, la valoración de lo que significa, el aporte que significa el Caribe colombiano a la cultura colombiana, va a ser muy posterior, va a ser hacia los años 60, cuando se comienza a valorar la música, la literatura, el teatro, todo lo que aporta el Caribe colombiano a la cultura nuestra. Claro. ¿Sabe algo? Me hace pensar algo que una o sea, que hace que un grupo de jóvenes en Barranquilla cree una fractura intelectual con la capital, ¿no? Cuando la capital había hasta el momento producido como a los mejores intelectuales, la mejor literatura, y de pronto leyendo a estos textos, Aguilar, él menciona mucho la influencia del periodismo, dentro. Bueno, inicialmente García Márquez va a ser un periodista. También Aguilar ataca mucho la parte anecdótica del grupo La Cueva, porque afirma que o sea, sí había recocha, sí había mamadera de gallo, pero también había mucha rigurosidad, había mucho trabajo, trabajo de esto, y habla de cómo el periodismo va a permitir, a través de la crónica, que me gusta mucho, va a crear también unas nuevas formas de expresión y de lenguaje. Va a tomar, por ejemplo, la vida cotidiana y va a expresar, y va, sin caer en la guachafa, va a tomar las formas propias del Caribe y va a comenzar a contar, a dar un lenguaje propio a la realidad del Caribe. Entonces, García Márquez entra allí en todo este contexto, y Marvel Moreno está naturalmente orbitando en todas estas influencias, y se crean estos dos mundos, ¿no? Que son García Márquez y Marvel Moreno por un lado, porque hay que insistir que a pesar de que sea el mismo contexto, son dos formas totalmente de entender la realidad muy distintas. Muy bien. ¿Y cuál sería para usted el mensaje más evidente de la lectura de Marvel Moreno para las nuevas generaciones? ¿Cuál sería el punto a destacar de una escritora tan sui generis y tan particular como lo fue Marvel Moreno en las letras colombianas? ¿Qué mensaje le podría traer hoy a las nuevas generaciones de ciudadanos colombianos? Sí, yo creo que el gran tema, y de hecho no es algo que se mencione mucho de la obra de Marvel, es sobre la relatividad de los puntos de vista. Yo creo que se habla del racismo, se habla del feminismo, se habla del clasismo, todos estos elementos, pero en diciembre llegaban las brisas. Esta novela es un tratado de lógica de cómo pensamos, ya, porque es la evolución de una forma de pensamiento de un ser humano que se va a enfrentar a lo que le dicen sus familiares, lo que ve en Barranquilla y lo que va el poder de la memoria. Si este es el libro de la memoria, El tiempo de las Amazonas es el libro del recuerdo. O sea, es un libro pero insistiría que este libro, con sus tres partes, es una forma de entender cómo la gente puede afirmar algo hoy, creo que también es una tesis muy prusiana, y después con el tiempo darse cuenta que estaba patinando en falso. Y eso es precisamente el poder de la relatividad de las ideas, que es
como cierre el último capítulo de la obra de Marvel. Pero Moreno insiste con eso, eso sucede con el tiempo y con la edad. Las mismas guerras que tenemos cuando somos jóvenes no van a ser las mismas que vamos a tener cuando estamos viejos. O sea, hay que vivir para contarlo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alexander. Muy interesante esta conversación con usted. Felicitaciones por todo su trabajo académico y literario para presentar en Europa la obra de la gran artista colombiana Marvel Moreno. A todos los funcionarios del consulado, muchísimas gracias por su colaboración en la edición de este trabajo y muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.